Ya, entonces vamos a continuar. Entonces habíamos terminado ayer ya hasta el estudio administrativo. Entonces vamos a esta parte del estudio económico financiero. Ya, este estudio que es el último, que hay la parte de los proyectos de inversión, son determinantes cada uno de estos estudios. De inicio es el estudio de mercado. Si no hay demanda insatisfecha, no va el proyecto. Y aquí se determina en el estudio financiero, ¿sí? Y es la otra parte en la cual se determina o se va a determinar si el proyecto es rentable o no. Entonces, si no es rentable, igual, no tiene ningún sentido de que se establezca el proyecto. Ya, entonces, aquí el estudio financiero, el monto, los recursos económicos que son necesarios para la ejecución del proyecto, en el cual también se involucra el cálculo de algunos estados financieros, principalmente tres, ¿sí? Que son estos tres estados financieros: del estado de pérdidas y ganancias, del del balance general y el estado de flujo de efectivo. Entonces, el estudio financiero permite determinar la factibilidad del proyecto, en el sentido de que a través de los estados financieros proyectados y luego la evaluación financiera respectiva, ¿sí?, que se le establece a través de indicadores, se pueda determinar si el proyecto es rentable o no. Entonces, para ello nosotros iniciamos esta parte del estudio económico financiero con la inversión. Ya, entonces aquí pongamos, entonces estamos listos. ¿Cuál pregunta es, Micaela, la que toca? Mica, Ya, ya le dije, deme 2 segundos. está en otro baile la Micaela. Ya. ¿Quién más tenía? ¿Alguien más? Creo que tenía alguna compañera. Anotarán, no les prestarán a nadie, anotarán. Entonces, cuando les toque repasar, les toque estudiar, ahí tienen que estar ahí buscando al compañero que preste. Sí, y si tiene alguna cosa mal, ahí se han de equivocar. Ya estamos ya. No, no me dice nada la Micaela. Estamos en la pregunta 21. ¿Y cuál era la 21? ¿Cuál era la pregunta 21? ¿No me está oyendo la Mica? Micaela.
Este se fue. ¿Qué fue, Micaela? Es que si no está. ¿Quién más tiene, por favor, las preguntas? ¿Quién más tiene? La pregunta 22 es, ¿qué se detalla en una organización funcional? No es que se detalla en una organización funcional. Sí, esa es No es la organización, en un 22. organigrama funcional. Ya, eso. ¿Cómo es o qué? Por favor, Micaela, verás que estás ahí con las preguntas. Sí, G. Cuidado, hagas mal, por favor. Ya. Entonces pongamos la siguiente. Es ¿qué se detalla en el organigrama funcional? Esa es la pregunta. Entonces aquí está el estudio financiero. Entonces vamos a ponerlo referente a esto, la siguiente pregunta. En lo referente al plan de inversión. Ya. ¿Qué contiene el plan de inversión de un proyecto? ¿Qué contiene el plan de inversión del proyecto? ¿Qué contiene el plan de inversión del proyecto? Y entonces aparte contiene, el plan de inversión contiene inversiones fijas. La respuesta, ¿no? El plan de inversión contiene, primero, inversiones fijas. Segundo, inversiones diferidas. Y tercero, capital de trabajo o corriente. Ya, el plan de inversión contiene inversiones fijas. Primero, inversiones fijas. Segundo, inversiones diferidas. Tercero, capital de trabajo o capital corriente. Ya. Entonces, esa sería la pregunta que estamos. Copiarán bien, por favor, copiarán bien. ¿Sí? Pregunten, no se queden así sin hablar. Una palabra que Inge, va mal. disculpe. Sí, dígame. Inge, disculpe, recién entró porque mi internet estaba mal. Tal vez ya dijo la pregunta 23. Ya, ¿qué contiene un plan de inversión del proyecto? ¿Qué contiene el plan de inversión de un proyecto? Ya, entonces la respuesta. El plan de inversión contiene, primero, inversiones fijas. Segundo, inversiones diferidas. Y tercero, capital de trabajo o corriente. Tercero, capital de trabajo o corriente. Ya. Bueno, aquí no vamos nosotros tampoco a entrar para determinar, porque esto ya generalmente es parte práctica. Hay proyectos en los cuales se hace con financiamiento tanto propio como ajeno. ¿Sí? Entonces, tiene que estar financiado el proyecto. Desde luego que sí. Ya sea con capital propio, capital ajeno. ¿Sí? En la cual dependiendo del tipo de proyectos, ¿no? Del tipo de proyecto.
para determinar y elaborar los presupuestos que se llaman. Ya vamos a ver el otro documento en el cual consta esta parte de los presupuestos. No vamos nosotros a tomar en consideración eso porque es bastante amplio la elaboración del presupuesto, dependiendo del tipo de proyecto. Sí, generalmente tenemos dentro del presupuesto los ingresos y los egresos. ¿Qué sería? Sí, entonces tenemos dentro de esos, pueden ser los costos de producción, los costos de indirectos de fabricación, los gastos de operación, administrativos. Nada vamos a ver de esta parte. Los ingresos de proyecto, que es a través de las ventas. Sí. Ya, entonces pongamos la siguiente pregunta que estábamos hablando de los proyectos. Que digo, la elaboración de los presupuestos. ¿Sí? Esa parte de, como ya les vuelvo a repetir, la elaboración de los presupuestos va a depender del tipo de proyecto. Entonces ahí se tendría todo tipo de presupuesto que tenga la empresa. ¿Sí? Si es una empresa, peor si es una, perdón, mejor dicho, mucho más amplio si es una empresa de tipo manufacturero de tipo industrial, la cual es una gran cantidad de presupuestos que se hace. El presupuesto de producción, el presupuesto de materia prima, el presupuesto de uso de materia prima, presupuesto de costo de materia prima, presupuesto de mano de obra, presupuesto de costo de mano de obra, presupuesto de costos indirectos de fabricación, presupuestos de compras de materias primas o materiales. Es una gran cantidad de presupuestos. Entonces no podemos nosotros aquí especificar para hacer una pregunta relacionado con los presupuestos y encima también lo referente a los gastos operacionales, que son los administrativos, los gastos de ventas, los financieros. Es bastante el número de presupuestos que se hace para ese tipo de proyecto manufacturero. Entonces no entraríamos nosotros para decir, a ver, en el proyecto cuántos presupuestos se hacen, ¿no? Porque eso no tiene relación, eso ya depende del tipo de proyecto que sea. Y en relación a eso se elaboran los presupuestos. Ya, entonces pongamos en el estudio económico financiero, ¿cuáles son los estados? En el estudio económico financiero, ¿cuáles son los estados financieros más representativos? Ya, entonces pongan, por favor. En el estudio económico financiero, ¿cuáles son los estados financieros más representativos? Avisarme si ya está puesta la pregunta, por favor. En el estudio económico financiero, ¿cuáles son los estados financieros más representativos? Si ya tiene la pregunta, avísenme, por favor. ¿Ya está la pregunta puesta? Sí, Inge. Ya. Entonces, en el estudio económico financiero, ¿cuáles son los estados financieros más representativos? Entonces, aparte, primero, el estado de resultados o de pérdidas y ganancias. El orden no importa, ¿no? El orden no importa. A pesar de que en esa forma se ha de poner el estado de pérdidas y ganancias o de resultados. 2, el balance general. El balance general. Y tercero, el estado de flujos de efectivo. Entonces, los estados financieros más representativos en el estudio económico financiero son el estado de pérdidas y ganancias o de resultados,
el balance general y el estado de flujos de efectivo. El estado de flujo de efectivo. Ya. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Sí? Sobre todo los que más relevantes son el estado de resultados y del efectivo. ¿Sí? Pero también se proyecta el balance general, también se lo hace. Entonces, el estado final de pérdidas y ganancias no vamos nosotros tampoco a establecernos cómo está clasificado. Su estructura es ingresos, ingresos, gastos, en los cuales a través de la comparación de los ingresos con los gastos se determina si se va a obtener utilidad o pérdida. Esa es la estructura del estado de pérdidas y ganancias. Si los ingresos son mayores que los gastos, utilidad. En cambio, lo contrario, si los ingresos son menores que los gastos, se obtiene pérdida. El estado de flujo de efectivo. Entonces, la comparación aquí en lo que respecta a este estado de flujo de efectivo, que no es más que los ingresos en efectivo, solo lo referente al efectivo, es decir, al dinero. Ingresos de efectivo menos los egresos de efectivo. Y eso le da el flujo neto de efectivo. Y aquí solo es el manejo del efectivo. Es un balance anexo, es un balance adicional a los estados financieros básicos, como son el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Este es un anexo adicional a dichos estados, en el cual es el manejo del dinero de la empresa, solo del efectivo. Aquí no entra ningún otro tipo de cuentas, solo las cuentas que tienen que ver con el efectivo. Entonces, este estado de flujo de efectivo, como les decía, esto es las entradas de efectivo menos las salidas de efectivo, eso da igual al flujo neto de efectivo. Asimismo, este flujo neto de efectivo puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando las entradas de efectivo son mayores que las salidas de efectivo. Entonces va a tener un flujo neto de efectivo positivo. Y lo contrario, cuando los ingresos de efectivo son menores que las salidas de efectivo, entonces va a tener un flujo neto de efectivo negativo. ¿Sí? Un déficit del efectivo. Y el otro es el balance general o de situación, en el cual de la misma manera se determina su estructura nada más. ¿Cuál es la estructura del balance general? El balance general, su estructura es los activos, pasivos y patrimonio. Esa es la estructura del balance general. Y aquí también hace referencia en el documento los costos fijos y variables, de acuerdo a la definición. De acuerdo a la definición, esto es más para el punto de equilibrio que se establece. ¿Sí? Los costos fijos del proyecto. Y entonces vamos a ver el otro documento para nosotros seguir analizando cada uno de ellos. Veamos el otro que tiene aquí. Parece que es el mismo. Y entonces pasamos a hacer lo referente a la evaluación financiera. ¿Sí? No nos dedicamos en la parte del estudio económico, que es la elaboración de los presupuestos.
de todos los presupuestos que tenga el proyecto. Ya, entonces pongamos esta pregunta relacionada ya con la evaluación del proyecto. Ya, entonces pongan por favor, ¿no? ¿Cuál es cuál es la información necesaria que se requiere? ¿Cuál es la información necesaria que se requiere para la evaluación financiera del proyecto? ¿Cuál es la información necesaria que se requiere para realizar la evaluación financiera del proyecto? Ya está para poner la respuesta. Sí, Inge. Ya. Entonces, aparte, la información necesaria para realizar la evaluación financiera del proyecto es, la información necesaria para realizar la evaluación financiera es la siguiente. Es la siguiente. Los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo. Primero, flujos de efectivo. Segundo, la inversión neta. Segundo, la inversión neta. Tercero, el costo del capital. Tercero, el costo del capital. Cuarto, tasa mínima de rendimiento. Tasa mínima de rendimiento. Y quinto, tiempo estimado del proyecto. Tiempo estimado del proyecto. Entonces les repito, ¿no? La información necesaria para realizar la evaluación financiera es la siguiente. Primero, los flujos de efectivo. Segundo, la inversión neta. Tercero, el costo del capital. Cuarto, la tasa mínima de rendimiento. Y quinto, el tiempo estimado del proyecto. Es lo que hacíamos, si ustedes se acuerdan, cuando ya entramos en la parte de la evaluación financiera, entonces aquí establecíamos, teníamos todo esto, ¿no? Toda esta información para poder elaborar, para poder realizar la evaluación financiera del proyecto. Bien, entonces tenemos esta tasa de descuento que viene a estar relacionada con la tasa mínima de rendimiento. No vamos a considerar porque aquí los autores consideran otros aspectos más. Aquí está considerando esta tasa de descuento o mínima de rendimiento que se llamaba, si ustedes se acuerdan, el TEMAR. ¿Sí?
Entonces, ¿se acuerdan de la tasa que poníamos nosotros del temario, de esta tasa de descuento o tasa mínima de rendimiento? Entonces aquí, según el autor, es el costo promedio ponderado del capital, la inflación, el riesgo país, el riesgo del inversionista. Pero hay otros actores que consideran otros aspectos, el promedio de las tasas de interés del mercado. Sí, entonces esto no vamos a tomar nosotros en cuenta en esta parte. Ya. Entonces aquí los métodos e indicadores de evaluación financiera. Métodos, pongamos así, métodos, porque cada uno de estos métodos tiene sus propios indicadores o índices de evaluación financiera. Ya. ¿Cuáles son los métodos de evaluación financiera? Entonces anoten esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de evaluación financiera del proyecto? Así póngale. ¿Cuáles son los métodos de evaluación financiera del proyecto de inversión? ¿Cuáles son los métodos de evaluación financiera del proyecto de inversión? ¿Ya está puesto? Inge. Ya. Los métodos, ¿sí? Entonces la respuesta, los métodos son: primero, métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. Primero, métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. Segundo, métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo. Segundo, métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo. Y tercero, el punto de equilibrio. Ya, entonces les repito, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de evaluación financiera del proyecto de inversión? Entonces la respuesta, los métodos son: primero, métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. Métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. Segundo, métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo. El uno no considera, el otro sí considera. Métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo. Y tercero, el punto de equilibrio. Ya. Son tres, ¿no? Métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. El segundo, métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo. Y tercero, el punto de equilibrio. Ya. La siguiente, ¿qué número es? La 27. Entonces la pregunta 27.
Ya. Dentro de los métodos que no consideran, la pregunta es un poco larga, ¿no? Pero no importa. Dentro de los métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo, ¿cuáles son los indicadores financieros de evaluación del proyecto? Dentro de los métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo, ¿cuáles son los indicadores financieros de evaluación del proyecto? ¿Puede repetirlo, lo último, Inge, por indicadores? Dentro de los métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo, ¿cuáles son los indicadores financieros? ¿Cuáles son los indicadores financieros de evaluación del proyecto? ¿Cuáles son los indicadores financieros de evaluación del proyecto? Entonces acá teníamos ¿no? Creo que por aquí tenía el que sabíamos nosotros hacer en clase. Creo que era que nosotros sabíamos hacer en clases. Ya. Entonces esta es la parte práctica que hacíamos, ¿no? Aquí están los presupuestos de ingresos, presupuestos de gastos. Y todo eso, la inversión, la depreciación. Ya. Entonces, para contestar la pregunta que tenemos. Ya entonces estaba, ¿no? Dentro de los métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. ¿Cuáles son los indicadores financieros de evaluación del proyecto? Entonces, vamos a la respuesta. Los indicadores financieros de evaluación del proyecto son. Los indicadores financieros de evaluación del proyecto son. Primero, periodo de recuperación. Periodo tiempo de recuperación. Periodo de recuperación de la inversión, póngale. Periodo de recuperación de la inversión. Tasa simple de rendimiento. Tasa simple de rendimiento. Y tasa promedio de rendimiento. Los indicadores financieros son, primero, periodo de recuperación de la inversión. Segundo, tasa simple de rendimiento. Tercero, tasa promedio de rendimiento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿No? ¿Qué hacíamos nosotros? Periodo de recuperación, la tasa simple de rendimiento y la tasa promedio de rendimiento. Esto es lo que hacíamos nosotros referente a eso, ¿no?
Ya, entonces, así mismo pongamos, ¿no? Ya, dentro de los métodos que sí consideran. Dentro de los métodos que sí consideran el valor de dinero en el tiempo. Dentro de los métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo. ¿Cuáles son los indicadores financieros? ¿Cuáles son los indicadores financieros de evaluación del proyecto? A ver, le repito, ¿no? Dentro de los métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo. ¿Cuáles son los indicadores financieros de evaluación del proyecto? ¿Cuáles son los indicadores financieros de evaluación del proyecto? Entonces, aparte, son los siguientes. Nos ponemos la respuesta, son los siguientes. Indicadores o índices también que se llaman, ¿no? Indicadores, índices, ratios, así también se llama. Ya. Entonces son los siguientes. Valor actual neto. Primero, valor actual neto. Segundo, la tasa interna de retorno. Segundo, tasa interna de retorno. Tercero, la relación costo-beneficio. Tercero, la relación costo-beneficio. Y cuarto, periodo de recuperación. Cuarto, periodo de recuperación de la inversión. Periodo de recuperación de la inversión con flujos de efectivo a valor presente. Periodo de recuperación de la inversión con flujos de efectivo a valor presente. Ya estamos hasta ahí. Sí, jefe. ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe. ¿En qué número de pregunta estamos? Si me pueden ayudar, por favor. En la 28. Gracias. Ok. Pues cualquiera de esas, creo que no recuerdo bien, lo que pasa es que para ustedes también incluso ya de lo que se hizo la reunión, ya son menos materias que están, que es para el examen complexivo son menos materias. Entonces va ahí, creo que van, por ejemplo, de proyectos, creo que van unas 5 preguntas, algo así, no recuerdo bien. Entonces ahí van sorteadas las preguntas cualesquiera de las que estamos haciendo. Cualesquiera. Ya. Entonces estos son los métodos y los indicadores financieros y los indicadores de evaluación financiera de los proyectos de inversión. ¿Sí? Entonces el periodo de recuperación que hicimos, la tasa simple de rendimiento. Ya pongamos aquí, ¿no? Pongamos.
A ver, la tasa promedio de rendimiento. Ya. Este es uno de los indicadores que pertenecen al grupo de los métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. Y entonces pongamos, ¿a qué es igual la tasa promedio de rendimiento sobre la inversión? ¿A qué es igual la tasa promedio de rendimiento sobre la inversión? Aquí teníamos también. A ver si es que no. A ver. Ya, no le pongan porque aquí nosotros calculábamos el promedio del flujo neto para dividirle sobre la inversión y la inversión promedio, la inversión media. No le pongan por favor. Mejor vamos ya para los otros indicadores. Ya, entonces estos indicadores que son del método que sí considera el valor del dinero en el tiempo. Estos establezcamos mejor. Entonces tenemos este del valor actual neto. Entonces la diferencia del valor presente neto de los flujos de efectivo y el valor actual de la inversión. Entonces se define como la suma de los valores actuales o presentes de los flujos netos de efectivo menos la suma de los valores presentes de las inversiones netas. Sí, hay bastantes igualmente definiciones en lo que establece los distintos autores, pero esta es la fórmula del valor actual neto. Vamos a ver aquí un poquito más grande esta fórmula del valor actual neto. Aquí están los indicadores. Entonces, el valor actual neto es igual a la sumatoria de los flujos netos de efectivo actualizados a la tasa mínima de rendimiento, a la TEMAR, ¿sí? Y menos la inversión. Ya. Entonces, lo que vamos a poner nosotros aquí, esta es la parte práctica que hicimos, ¿no? De cada uno de los proyectos, lo que hicimos 3 proyectos, los datos de 3 proyectos. Entonces, aquí está la TEMAR que se considera que era del 15%. Y aquí reemplazábamos nosotros al 21% está la TEMAR. Y reemplazábamos esos valores. Es la tasa mínima de rendimiento o de descuento. Y los flujos netos de efectivo. Sino que aquí dividíamos para uno más la tasa de rendimiento, la tasa mínima de rendimiento y le íbamos elevando. Desde la 1, 2, 3, 4, dependiendo los flujos netos de efectivo para cuánto tiempo, para cuántos periodos estaba proyectado dentro del proyecto. Entonces aquí tomamos nosotros 5, pueden ser 8, pueden ser 10 dentro de esos. ¿Sí? Entonces vamos a tomar nosotros aquí esta parte para no podemos decir cuál es la fórmula, cómo está representada, todo eso. Entonces vamos a tomar esta otra parte aquí, que sería ya, ¿cuáles son los criterios? Esa sería la pregunta. ¿Cuáles son los criterios de evaluación del valor actual neto? ¿Cuáles son los criterios de evaluación del valor actual neto?
Entonces vamos a estos criterios de evaluación. A ver, pongamos aquí, ¿no? Ya, ¿cuáles son los criterios de evaluación del valor actual neto? Entonces pongamos la respuesta. Primero, si el valor actual neto es mayor que cero, si el valor actual neto es mayor que cero, el proyecto es rentable. ¿Puede repetir la respuesta, Inge, por fin? A ver, les digo. La pregunta es, ¿cuáles son los criterios de evaluación del valor actual neto? Ya. Entonces, primero, si el valor actual neto es mayor que cero, el proyecto es rentable. El proyecto es rentable y se acepta. El proyecto es rentable y se acepta. Segundo, si el valor actual neto es igual a cero, si el valor actual neto es igual a cero, el proyecto tiene una rentabilidad mínima. El proyecto tiene una rentabilidad mínima. Nada más le dejamos, ¿no? De ahí, si es que quiere el dueño del proyecto ejecutarle, lo hace, si no, no. O sea, tiene una ganancia, una rentabilidad demasiado baja. ¿Sí? Demasiado baja, porque es igual a cero los flujos netos de efectivo con la inversión. Y ya generalmente se determina esta rentabilidad ya a partir casi de los últimos años de vida del proyecto. Casi en el último año de vida del proyecto tiene una rentabilidad mínima, muy pequeña. ¿Sí? Si es que es igual a cero. Entonces el proyecto tiene una rentabilidad mínima. Ya. Y tercero, si el valor actual neto es menor a cero, si el valor actual neto es menor a cero, el proyecto no es rentable y se rechaza. El proyecto no es rentable y se rechaza. Sí. Entonces vamos a la parte ya, como les decía, de los proyectos, ¿no? Primero es al inicio de lo que se toma ya, o se puede tomar la decisión del proyecto. Entonces la primera para seguir con el proyecto, de un proyecto de inversión, de un negocio, de estos proyectos de inversión. ¿Sí? No se refiere, cuidado, se van a equivocar, a invertir dinero en el banco, no se refiere a eso. Aquí se invierte recursos, se invierte dinero, ¿sí? En estas actividades de productivas y de negocios,
Se pone un negocio, se pone una empresa, se pone un restaurante, se pone un hotel, se pone una fábrica, etcétera. ¿Sí? Un establecimiento comercial, un establecimiento turístico. A eso se refiere los proyectos de inversión. ¿Sí? Entonces hay los dos puntos que son de los estudios del proyecto de inversión, en el cual ya se va a tomar la decisión respectiva, porque parte del primero el estudio de mercado. Como les había dicho, el estudio de mercado. Si en el estudio de mercado en que tienen ustedes igualmente una pregunta, ¿cuál es la finalidad del estudio de mercado? Tantos puntos que se elaboran en el estudio de mercado, que se realizan, tantos aspectos que se toman en consideración para el estudio de mercado. Y al final es lo que se cuantifica a través del análisis de la oferta y la demanda. ¿Ya? En definitiva, como les dije el día de ayer, ¿cuál es la finalidad del estudio de mercado? Es determinar la demanda insatisfecha. Entonces, la primera pauta, los estudios van en orden. Cuidado, van a poner. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? De cuáles son los estudios de un proyecto de inversión. Tiene que ser el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo y el estudio económico financiero. En ese orden. No puede estar en desorden eso. No puede venir en desorden. Entonces, como les decía en la primera instancia para tomar la decisión de llevar a cabo el proyecto, va el primero el estudio de mercado. Ahí se determina, si no hay demanda insatisfecha, no sigue el proyecto. ¿Sí? Pero en cambio, si hay demanda insatisfecha, se espera para el estudio económico financiero. Existe demanda insatisfecha, pero vamos a determinar si el proyecto es rentable o no, a través de la evaluación financiera. Y sobre todo de estos indicadores que son dentro de los métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo. Como habíamos denunciado, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo y el periodo de recuperación con datos de los flujos de efectivo a valor presente, es decir, actualizados. En base a eso es lo que se toma la decisión que el proyecto va. Como les digo, puede que el proyecto exista demanda insatisfecha. Ya. Vamos a ver si el proyecto donde está ubicado, donde se espera ubicarlo, es rentable. Total que no sale rentable porque estos indicadores de evaluación, ¿sí?, dicen lo contrario. Aquí, el que predomina en el valor actual neto es el primero. Cuando es mayor que cero. No es que sea mayor que cero, por ejemplo, el 0,1 o el 0,7, no es así. Es una cantidad monetaria. ¿Cuánto habíamos sacado nosotros de aquí en estos ejercicios que hicimos? A ver, déjenme ver, tasa promedio de rendimiento, aquí está el valor actual neto. Ya. Entonces vean aquí que se sacó el proyecto en uno de ellos que hacíamos nosotros los ejercicios en clase. 153.166,02. ¿Sí? Aquí también está, ¿qué sacamos a través de la tabla financiera del Excel? 153.163,03. Sí, eso es mayor que cero. No es que simplemente porque sale, como les digo, 0,5, 0,7 mayor que cero. Ya es rentable. Eso sería que estuviéramos ya acá en este segundo caso de los criterios de evaluación, que es que si el proyecto es igual a cero, el valor actual es igual a cero. Entonces, la ganancia, la rentabilidad es muy baja, mínima. Es bajísima y hay que esperar en el proyecto, si es que está para la vida útil de 5 años, esperar hasta para ver la rentabilidad, esa mínima rentabilidad que se tiene o que se tendrá, esperar ya casi en el último año de vida del proyecto, sería en el quinto, ¿sí? Según los ejercicios, según lo que establecen los autores. Esperar al último año para ver si es que, cuál es esa rentabilidad mínima que tiene. ¿Para qué va usted?
¿Para qué va a trabajar para qué va a ponerse un negocio si el negocio no va a ganar usted? Va a tener una ganancia mínima. Lo que va a sacar, sí, es para cubrir los gastos del proyecto. Y una ganancia, pero demasiado pequeña. ¿Para qué? Para no ganar nada. Entonces ahí se mide, para no arriesgar el dinero. Este es el primero, el valor actual neto. Si el valor actual neto, aquí también, ¿no? Si el valor actual neto sale menor que cero, ya el proyecto de entrada, ya dice se rechaza. Porque lo que se va llevando en los indicadores es que si los indicadores dan valores representativos y positivos, entonces el proyecto al final es rentable. Porque los otros indicadores también van a determinar de la misma manera. Pero si a uno de los indicadores, sobre todo estos que son más sofisticados del BAN, el BAN, sale un valor menor que cero. ¿Ya el proyecto para qué? Es perder dinero, es perder tiempo, es perder la inversión. No es rentable. Entonces eso hay que tomar en cuenta fundamentalmente. Por eso tenemos estas tres condiciones que se consideran del valor actual neto. ¿Sí? Entonces aquí la que predominaría será la primera. Si ya sacamos nosotros la segunda, ¿para qué? Para ganar poco, ¿no? Pues no gana no se gana ni para, como se dice comúnmente, ni para el transporte. Y así, eso ya, si es que se quiere, se sigue con el proyecto ahí, pero no, en lo que tiene que ver con los inversionistas no toman en consideración eso, ¿no? Ellos no arriesgan para no ganar nada o ganar algo muy pequeño. No van a arriesgar la inversión. Pero mucho menos si es que es menor que cero. Estos son los indicadores determinantes. Porque como les digo, puede haber demanda insatisfecha, está muy bien. Hay demanda insatisfecha para los productos o para los servicios que esperan comercializar el proyecto. Sí, pero vamos a este otro aspecto acá para complementar, que es la evaluación financiera. Y vemos que el valor actual neto, si sale que es menor que cero, el proyecto no va. Ahí quedó y se acabó. Hay que buscar algún otro tipo de proyecto, alguna otra alternativa referente a eso. Por eso es que todo lo que es la elaboración de los proyectos hay que hacerlo bien. Sí, no hay que, esto ya en la parte real hay que hacerlo bien. Porque no puede fracasar el proyecto. Porque está en juego muchos recursos, mucha inversión, mucho dinero para invertir. Desde el estudio de mercado que tiene que estar bien definido, bien realizado. Entonces hay personas expertas en el estudio de mercado, son expertas de esas personas en lo que se refiere al tamaño de la muestra. Ellos en lo que es, que generalmente lo hacen a través de estas encuestas, ¿no? Cuestionarios, las encuestas que realizan, ellos saben en las preguntas que se elaboran, en las preguntas, ellos saben qué pregunta, quién ha contestado sin ni siquiera leer, quién ha puesto cualquier cosa así, para ir descartando todo eso. Entonces, ellos ya como tienen bastante experiencia, dice esta pregunta hay que eliminar porque la respuesta no sirve, esta pregunta hay que eliminar. Tiene que ser real. Por eso tiene un margen de error en la fórmula respectiva. Y todo lo demás. Porque no puede, incluso una vez que ya está en funcionamiento el proyecto, no puede haberse equivocado en la localización del proyecto. ¿Sí? No puede haberse equivocado, no se puede haber equivocado. ¿Sí? En ese lugar, en ese sitio donde está la empresa, donde se puso el negocio. Entonces no se ha hecho los análisis respectivos de la micro y macro localización. Porque parte importante de ellos es que se segmentó el mercado y en ese mercado, ¿qué existe? Existe
las personas que van a demandar el producto. Entonces, no se puede equivocar también en la localización del proyecto. Así es lo que se determina. Entonces, tiene que estar bien realizado todo correctamente. Entonces, vamos a este siguiente indicador financiero o índice de evaluación financiera. Dentro del método que sí considera el valor del dinero en el tiempo, que es la tasa interna de retorno. Entonces, como es una tasa, también viene expresado en porcentaje, ¿sí? En la cual esa tasa que se calcula de la interna de retorno al actualizar los flujos netos de efectivo con la tasa interna de retorno y restar la inversión, le va a dar 0. Entonces, esta es la fórmula general de esta tasa interna de retorno. Entonces, es simple, ¿no? Aquí ya vamos a ver nosotros, asimismo, los criterios de evaluación de la tasa interna de retorno. Entonces, esta es la tasa. Aquí está hay que reducirle la tasa, pero este es generalmente un cálculo manual. Lo que nosotros hicimos en la tasa interna de retorno es el cálculo a través de las tablas financieras del Excel. Y sacábamos nosotros este valor del proyecto. Ya. Entonces pongamos igualmente, ahora pongamos lo referido a ver dónde está. Como pregunta. Pongamos como que pregunta. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de la tasa interna de retorno? Ya, esa sería la pregunta. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de la tasa interna de retorno? ¿Ya está la pregunta? Sí, sí. Ya. Entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación de la tasa interna de retorno? Los criterios son los siguientes. Y entonces ponemos el primero, ¿no? Los criterios de evaluación de la tasa interna de retorno son los siguientes. Primero, si la tasa interna de retorno es mayor si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa mínima de rendimiento si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa mínima de rendimiento o de descuento entre paréntesis, temar, así como les pronuncio, ¿no? Temar, así. Y cierren paréntesis. Entonces, si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa mínima de rendimiento o de descuento, entre paréntesis, temar, el proyecto es rentable y es conveniente invertir.
el proyecto rentable y es conveniente invertir. Segundo, si la tasa interna de retorno. Segundo, si la tasa interna de retorno es igual a la tasa mínima de rendimiento. Si la tasa interna de retorno es igual a la tasa mínima de rendimiento o descuento. Entre paréntesis, temar. Cierren paréntesis. El proyecto tendrá un valor actual neto. El proyecto tendrá un valor actual neto igual a 0. Y será muy poco rentable. Y será muy poco rentable. Ya. Y tercero. Si la tasa interna de retorno es menor. Si la tasa interna de retorno es menor que la tasa mínima de rendimiento, es menor que la tasa mínima de rendimiento o de descuento, entre paréntesis, temar, cierren paréntesis. El proyecto no será rentable. El proyecto no será rentable y no es conveniente invertir. El proyecto no será rentable y no es conveniente invertir. Ya. Entonces, estos son los criterios de evaluación de la tasa interna de retorno. Entonces, otro indicador en cual aquí esta tasa interna de retorno, ¿no? Que está dado en porcentaje. Aquí. Nosotros hacíamos, por ejemplo, este ejercicio, a ver, ¿con qué tasa de descuento hicimos? O tasa mínima de... Aquí está. Sí, cuando hacíamos los ejercicios nosotros en la materia de proyectos.
La tasa de descuento TEMAR, tasa mínima de rendimiento que se llama, 21%. ¿Sí? Entonces, al calcular la tasa interna de retorno, aquí está la tasa interna de retorno, vean, 76, es mayor. Es mayor la tasa interna de retorno que la tasa mínima de rendimiento o mayor que la TEMAR. Entonces, el proyecto será rentable y desde luego se considera la inversión, se considera realizar la inversión. Porque a ver, puede suceder que la tasa aquí, la tasa interna de retorno, como en el último caso, sea menor que la tasa mínima de rendimiento. Entonces el proyecto no va a tener rentabilidad. ¿Para qué va también igualmente a arriesgar el dinero, arriesgar la inversión? Aquí está, vean, la tasa interna de retorno del ejercicio que hacemos. 76% es mayor que la tasa de descuento TEMAR del 21%. El proyecto rentable será rentable y viable. Es decir, que se considera la inversión. Se puede realizar la inversión dentro de esto. Si es conveniente invertir. Entonces son estos indicadores que al final de lo que se hace el estudio respectivo de todos los, lo que se hace todos los estudios del proyecto de inversión es reforzar el proyecto, esto es, finiquitar el proyecto para llevar a cabo, ya poner en ejecución, y poner en operatividad, que va el proyecto, va el negocio, va el negocio. Porque estamos con estos indicadores establecidos. Igual, ¿no? Si la tasa interna de retorno igual a la tasa mínima de rendimiento, la tasa de descuento. ¿Sí? Ahí ya eso ya depende si es que quiere el inversionista seguir con el proyecto, porque va a tener muy poca rentabilidad. Entonces también se le recomienda que no invierta. No invierta porque no va a sacar mayor ganancia. ¿Para qué uno va a trabajar para ganar muy poco? No va a ser, pues sería también un error. Y mucho peor si es que la tasa interna de retorno es menor que la tasa esta de descuento que se considera. Entonces, esta tasa mínima de descuento, la tasa mínima de TEMAR, algunos autores, como habíamos visto nosotros en las clases de proyectos, consideran el promedio de las tasas de interés del mercado. ¿Sí? El promedio de las tasas de interés del mercado que tiene que darle el sector financiero, a lo cual sumaba la tasa de inflación. Y también se sumaba la tasa del sector al que puede pertenecer el proyecto o el riesgo país. Pero del proyecto, ¿a qué actividad pertenece? ¿Sí? Para invertir. A pesar que este indicador del riesgo país es a nivel global, es un referente también para no arriesgar mucho la inversión, porque ¿sí? En la parte del proyecto el riesgo país es referente al Estado. Si un Estado que puede estar endeudado, un Estado con alta inflación, también se consideran estos indicadores macroeconómicos. Estos indicadores de la economía se consideran. Entonces, aumenta el riesgo un país que no paga su deuda, un país moroso, un país que tiene un déficit de la balanza comercial y todos esos aspectos se consideran, se toman en consideración. Entonces, para esta tasa de descuento, la tasa mínima de rendimiento. ¿Sí? Entonces, por eso se establece eso que llaman el riesgo país, ¿no? El riesgo país, que son también puntuaciones que se determinan con referencia a eso de la parte de la economía de un país. Y si un país va creciendo económicamente, este indicador riesgo país que saben llamar, va a bajar muchísimo. Va a bajar mucho más. Entonces, tenemos una economía estable también. Porque aquí está, por ejemplo, la tasa de inflación. Nosotros por el sistema
¿qué se maneja incluso de dolarización? La inflación es baja. Si nosotros tenemos una inflación muy, muy baja, bastante baja tenemos la inflación, que hay que cuidar porque ahora a nivel mundial está subiendo la inflación. Y por estos problemas, por el problema de salud que se tuvo, problema de la pandemia que todavía no pasa, y también por el conflicto conflicto bélico que está en Rusia con Ucrania, todo esto se considera. Entonces ahí, como son grandes potencias del traslado del comercio exterior, va escaseando algunos productos, va subiendo, por ejemplo, sube el petróleo y ustedes saben, derivados del petróleo suben igual, todo eso afecta, sí, e incrementa los precios. ¿Qué depende nomás de lo que son derivados del petróleo? ¿Qué nomás se depende dentro de las actividades económicas? Y así sucesivamente es una cadena. Y a nivel mundial está subiendo la inflación. En los grandes países y también aquí como Estados Unidos, Canadá y mucho más en los países subdesarrollados, ¿no? De América Latina, Europa va subiendo la inflación, que es un referente macroeconómico. ¿Sí? Por eso aquí también, dentro de esta tasa de descuento, también la tasa de inflación. La tasa de inflación, ¿qué se considera para determinar esta tasa de descuento, tasa mínima de rendimiento? Entonces se va sumando esos porcentajes y se determina. Entonces esto está establecido en lo que se refiere a la relación beneficio-costo. Perdón, a la tasa interna de retorno. Y vamos a esto, a la relación beneficio-costo. A ver, ¿dónde estaba esto? Aquí tenemos también, ¿no? En esta relación beneficio-costo. Entonces, este es otro de los indicadores que están dentro del grupo que consideran el valor del dinero en el tiempo. Entonces vamos aquí, asimismo, viendo este indicador de la relación beneficio-costo. Ya, entonces, como el nombre lo indica, este es un indicador que muestra la relación entre los beneficios o ingresos y los costos en función del valor presente. Entonces hace una relación entre los ingresos que estima tener el proyecto, donde están registrados esos ingresos en el estado de pérdidas y ganancias. En el primer componente, que es los ingresos, que serían las ventas, y los costos y gastos. Relación quiere decir división. Pero estos valores de aquí, de lo que se estima obtener de ingresos en cada uno de los años del proyecto, hay que actualizarle a valor presente, es decir, hay que actualizarle con la tasa mínima de rendimiento, igual a los costos y a los gastos. Y se hace una simple división. El momento en que están estos datos actualizados, los ingresos actualizados y los costos y gastos actualizados. ¿Sí? Y asimismo tenemos nosotros aquí en los criterios, ¿no? De evaluación. Por eso dice aquí, total del flujo neto, total de los flujos y de beneficios, quiere decir ingresos actualizados, y el total de flujos de costos actualizados. Entonces, la misma fórmula que tenemos nosotros acá. Valor actual de los ingresos actualizados sobre el valor actual de los costos y gastos actualizados. ¿Sí? Entonces, aquí teníamos la fórmula en la cual los ingresos que se estima, esto está dentro de lo que es los presupuestos que se hizo y resumido en el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, el primer componente del estado de pérdidas y ganancias, los ingresos de cada uno de los periodos del proyecto.
Y eso se va actualizando, esto se llama actualizar a valor presente con la tasa de descuento, la tasa mínima de rendimiento. Y se saca el resultado respectivo. Igual se hace con los costos y gastos del proyecto, que se estima que genera el proyecto, los costos y gastos, igual actualizados a esta tasa de descuento, tasa mínima de rendimiento. Y se saca los valores respectivos, aquí está. No es lo que hacíamos, no es fórmula determinante porque eso también se puede poner una tabla de financiera de Excel. Y se obtienen los resultados, la sumatoria de los ingresos actualizados, ¿sí? Valor actual de los ingresos actualizados, pero la sumatoria puede tener, aquí tiene 5 periodos, puede tener 10 periodos, puede tener 15 periodos, puede tener 8 periodos. Los autores consideran, sí, como un estándar 5 periodos, pero puede tener más periodos, ¿no? Igual de los costos. Entonces, una vez sacado y obtenido esos resultados, se divide y se saca este valor. Se obtiene el valor en lo referente del, ¿qué se llama? Es un número cuantificable, es un número cuantificable, independiente cuantificable. Entonces, en función de las condiciones que tiene el valor actual neto. Entonces, aquí vamos a poner nosotros ya, así mismo como hicimos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de evaluación de la relación beneficio-costo? ¿Puede repetir la pregunta, Inge? Mi internet está un poco mal. A ver, ¿cuáles son los criterios de evaluación de la relación beneficio-costo? ¿Cuáles son los criterios de evaluación de la relación beneficio-costo? Ya, ahí sí ya está claro ahí. Sí, Inge. Entonces pongamos, ¿no? Si la relación beneficio-costo es mayor que 1, si la relación beneficio-costo es mayor que 1, mayor que 1, coma, el valor actual de los ingresos el valor actual de los ingresos es mayor que el valor actual de los costos y gastos. A ver, si la relación beneficio-costo es mayor que 1, coma, el valor actual de los ingresos es mayor que el valor actual de los costos y gastos. Y el proyecto es rentable y se acepta. Y el proyecto es rentable, ¿no? Y el proyecto es rentable. Y se acepta, sí, bien está. El proyecto es rentable y se acepta. ¿Puede volver a repetir? A ver, si la relación beneficio-costo es mayor que 1, coma,
el valor actual de los ingresos es mayor que el valor actual de los costos y gastos. Y el proyecto es rentable y se acepta. Ya que Ya. Segundo. Segundo. Si la relación beneficio-costo es igual a 1, si la relación beneficio-costo es igual a 1, coma, el valor actual de los ingresos, el valor actual de los ingresos es igual al valor actual de los costos y gastos. El valor actual de los ingresos es igual al valor actual de los costos y gastos. Y el proyecto es indiferente. Y el proyecto es indiferente. Si es que quiere, sigue con el proyecto, si no, no. Porque nada, no, casi no se tiene nada de ganancia. Así es. Y tercero. Tercero, si la relación beneficio-costo tercero, si la relación beneficio-costo es menor que 1, si la relación beneficio-costo es menor que 1, coma, el valor actual de los ingresos, el valor actual de los ingresos es menor que el valor actual de los costos y gastos, el proyecto no es rentable y se rechaza. El proyecto no es rentable y se rechaza. Ya estamos. sí, Inge. Ya. Entonces estos son los criterios que estableceríamos nosotros en relación a este indicador de evaluación financiera de los proyectos de inversión, que es la relación costo-beneficio. Esta es una fórmula general, ¿no? Total de los flujos netos o beneficios, ¿qué les llaman a los flujos actualizados o ingresos actualizados? Sobre el total de los costos y gastos actualizados. ¿A qué se actualiza? A la tasa mínima de rendimiento, a la tasa de descuento. Y aquí están los tres criterios. El que siempre va a favorecer es el que es mayor que 1, ¿no? Porque los otros dos igual. Se considera que ahí deberían
cuando es igual a 0, igual a 1 la relación. El proyecto es indiferente, no va a tener casi nada de ganancia. Por eso pone ahí que el proyecto es indiferente. Si es que quieren seguir, realizan, si no, no. Pero estamos hablando nosotros en la parte de negocios, ¿no? En la parte de la inversión. Si inviertes para ganar, ¿ganar qué? Ganar dinero. Entonces, si no vamos a ganar casi nada, ¿para qué vamos a invertir? ¿Para qué vamos a llevar a cabo el proyecto? Ya, y tenemos el otro que habíamos dicho, pero este es únicamente un indicador que considera, del método que considera el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Que es el periodo de recuperación con datos de los flujos de efectivo actualizados. El periodo de recuperación de la inversión creo que teníamos acá. Ya. Como para cada uno de estos, como ven, cada uno de estos indicadores, la tasa, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, se utilizan los flujos de efectivo, los flujos netos de efectivo de cada periodo. Sí, y este indicador aquí, el periodo de recuperación de inversión con datos actualizados o con datos establecidos, los flujos actualizados, los flujos netos de efectivo, aquí es 100% sobre la tasa interna de retorno. Entre más alto sea, aquí sería entre más alto es la tasa interna de retorno, se recupera en menos tiempo la inversión. Entre más sea el TIR, entonces el periodo de recuperación de la inversión con datos actualizados será en mucho menor tiempo. Aquí no es más que esta relación, ¿no? 100% sobre la tasa interna de retorno. Aquí tampoco hay ningún tipo de criterio en lo que referente. Esto es recuperación de la inversión, el tiempo que se recupera. Entonces, el 100%, pues aquí la tasa que hemos dividido para el 76. En un año y algo más que se recupera la inversión. Entonces, los proyectos de inversión generalmente, del estudio hecho por los distintos autores de esta ciencia, entonces, ellos establecen y recomiendan que máximo un proyecto de inversión tiene que recuperarse en el tercer año, máximo. Será 3 años, 2 meses, 3 años, 3 meses, puede ser, sí, pero ya más de ese tiempo, no, hasta 4 meses puede ser, pero ya más de eso ya no. Ya si recupera al cuarto año la inversión, ya es, sus ganancias, su rendimiento va a ser muy bajo, la rentabilidad va a ser muy pequeña. Peor si recupera en el último año. Entonces, ha trabajado tanto tiempo para no tener rentabilidad, la mínima rentabilidad. Entonces, recomiendan que máximo en el tercer año, ¿sí?, se recupere la inversión, máximo en el tercer año. Es que es para sacar la rentabilidad, los réditos del proyecto que se establece. Ya. Entonces, ¿cuántas preguntas están hasta aquí, señorita Mica? Micaela, ya se me fue. No, dígame, Inge, en serio, mi internet está bastante mal. ¿Cuántas preguntas? 32, vamos a la pregunta 32. A ver, ¿está en 31 o 32? Está en 31, está en 31 y ahorita nos toca la pregunta 32. A ver, de los otros compañeros, alguna de las preguntas que tengan alguna duda. Si tienen alguna duda de las preguntas. Sí, Inge, como yo le decía, buenas noches. Compañera, ¿será que nos puedes enviar al grupo de WhatsApp el cuestionario? Porque a mí me falta uno. ¿Pero Tengo cuál 30 ya. pregunta?
Es que no sé si fue antes de que me conecte. Yo en la última, en la primera de la clase de hoy que anoté, es en el estudio económico financiero, cuáles son los estados financieros más representativos. Me supongo que una ha de haber La anotado inversión. antes. El plan de inversión era, ¿en qué consiste el plan de inversión? Creo que era del proyecto. Sí. La inversión en activos fijos, la inversión en activos diferidos y en capital de trabajo o capital corriente. Ese es el plan de inversión. ¿Alguien que tenga duda en alguna pregunta? Porque no pueden equivocarse. En las preguntas no pueden equivocarse. No es decir, es que el profesor nos dijo eso, no. O sea, las preguntas y las respuestas son claras. ¿Sí? No pueden ustedes equivocarse, ni tampoco, aquí es específico, está puesto la pregunta y está puesto la respuesta. Una verdadera y 3 más que son falsas. ¿Sí? No se puede tampoco especular dentro de ellas. Sí, puede ser esta, puede ser el otra. Aquí está, no, esta palabra, esta otra palabra. Eso es específico y definido. Entonces, el plan de inversión, ¿qué contempla el plan de inversión del proyecto? Inversión fija, inversión en activos fijos, inversión en activos diferidos y capital de trabajo, la inversión en capital de trabajo, capital corriente. Así está definido. De esa manera, no hay a dónde equivocarse. Pero si ustedes no tienen exactamente cómo es la respuesta, sí, entonces van a tener alguna duda. Van a tener alguna duda y no van a poder escoger bien la respuesta. Entonces a veces ponen mal, a veces escriben mal alguna cosa. Entonces eso es así de específico que se establece. ¿Cuáles son los niveles en la localización del proyecto? ¿Cuáles son los niveles que se consideran para la localización del proyecto de inversión? Entonces habíamos dicho que son 2, la macrolocalización y la microlocalización. Y pare de contar, no existe más. Entonces tiene que estar esa respuesta, macrolocalización, microlocalización. Y otras respuestas que están mal. 3 respuestas mal. Aquí no es. De ahí tienen que escoger ustedes la que es correcta, la que es correcta. Por eso les estoy preguntando alguna duda en alguna pregunta. De las personas que han estado copiando, ¿no? De las personas que han estado copiando. Los criterios de evaluación de los proyectos, criterios de evaluación financiera, del valor actual neto, de la tasa interna de retorno, ¿sí? Y de la relación beneficio-costo que tenemos los criterios igual. Si es mayor que 1 el van, si es mayor que 1 el proyecto rentable y el proyecto va porque va, se acepta. Si es igual a 0, ¿sí? El proyecto tiene una mínima rentabilidad, un mínimo rendimiento. Ya la parte de que va el proyecto, ya eso no es decisión que se recomienda ni nada de eso. Ya eso ya depende del dueño del proyecto. Y si el valor actual neto es menor que 0, el proyecto no es rentable. El proyecto no es rentable y no se acepta. Entonces, esos son así, en esa forma van las respuestas, en esa forma van las respuestas de cada una de las preguntas que se establezca. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Si tienen alguna duda más. Como les digo, no podemos, pero aquí tenemos nosotros esto, ¿no? Todo esto de lo que corresponde aquí en la parte práctica. Sí, hasta lo que establecimos aquí el punto de equilibrio, ¿no?
que es el otro de los métodos, que es de los métodos para la evaluación de los proyectos de inversión. Métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. Métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo y el punto de equilibrio. Pero igualmente aquí la parte teórica, igual los autores establecen, tienen diferentes definiciones y conceptos. En definitiva, dice algo parecido, pero la forma de redactar. Entonces no puedo decir, usted defina qué es el punto de equilibrio, usted tiene su propia definición, ¿sí? Con sus propias palabras, entonces no se puede poner una definición exacta o específica. Y aquí el punto de equilibrio es la cantidad de ingresos que igualan a la totalidad de costos y gastos en que incurre normalmente una empresa. Entonces aquí ya tiene que ver, aquí ya tomamos nosotros lo que en el punto de equilibrio para calcular. El punto de equilibrio tomamos en cuenta las ventas, los ingresos. ¿Sí? Si es que estamos dentro del proyecto, tomamos en cuenta los ingresos y tomamos en cuenta los costos y gastos, pero clasificados en fijos y variables. Entonces, esa es una parte de lo que es práctico. Aquí dice, en el caso de los proyectos de inversión, es la cantidad de ingresos provenientes de la venta de sus productos y servicios. Además, es necesario calcular el punto de equilibrio de cada año con el fin de conocer si las ventas proyectadas alcanzan a cubrir los costos y gastos del proyecto de inversión. O sea, los estimados de los ingresos, esto ya es parte, como les digo, práctica. Y nosotros dentro del examen, mejor dicho ustedes, dentro del examen, es un examen de opción múltiple, las preguntas. Entonces no podemos decir calcule el punto de equilibrio o decir, dado estos datos, el punto de equilibrio es el tal. Es este valor. Tendría que ponerse a calcular y también eso, ¿no? Entonces de esa parte no contempla. Aquí tenemos las fórmulas del punto de equilibrio. Esta es fórmula para calcular el punto de equilibrio en unidades o cantidades. Sí, y acá tenemos el punto de equilibrio para calcular en términos monetarios, que es lo que nos interesa en el proyecto de inversión. Aquí está el proyecto, ¿dónde estaba esto de los proyectos de inversión? A ver. ¿Y qué hicimos aquí? El punto de equilibrio, que es igual al costo fijo dividido para 1 menos el costo variable, y eso sobre las ventas totales. Y sacábamos los valores de cada año. De cada año sacábamos y para ver si este punto de equilibrio cubre lo correspondiente a los costos y gastos de cada año que tiene la empresa. Y aquí hacíamos esta relación, ¿no? Entonces el punto de equilibrio representa el 76,87% de las ventas. Y hacíamos 100% menos las ventas y venía a darse esta ganancia del 23,13%. Entonces esto también, esto es práctico, ¿no? Esto es práctico porque tiene algunas definiciones, algunas maneras de definir, de conceptuar, de hacerle el concepto del punto de equilibrio y algunas de estas definiciones y conceptos de acuerdo a los autores. Entonces no podemos nosotros, como les digo, poner una definición específica o de este punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta más? Si tienen alguna inquietud sobre alguna pregunta. No. Entonces para nosotros ya sería ya como terminado, ¿no? Terminado para que ya nos vamos a la más. ¿Quiénes están aquí? A ver. ¿Quién es Byron Valencia? Byron Valencia, ¿quién es? No habla. Byron Valencia.
Es el mismo problema que dejan ahí y se acabó. Ya, Carlos sí está, no, Carlos Niacato sí está. Ya se fue el Carlos. Peor están. Emanuel sí está. Presente, Inge. Ya, Esteban. Esteban Pumasulta sí está. Tampoco. Jackie Andrade, Presente, Inge. ¿qué es de la noche era usted? Sí, La mañana también estaba, ¿no? sí, al inicio estaba en la mañana. ¿Quién más está aquí? Jaime del Hierro, Presente. también de la noche. Sí, Inge. Ya. Mariuxi Ruano, ella también era, ¿no? Compañera de ustedes era. Mariuxi, Presente, Inge. también ella se pasó a la noche, creo. Micaela Llanes, ya creo que se fue. Micaela Llanes, No, presente, Lice. no, presente, ¿cómo es eso no? Aún sigo aquí. Ayer no presente, licenciada. asomaste, ¿no? Ayer no asomaste. Inge, buenas noches, ¿me escucha? Es que Sí, lo que, buenas noches. A ver, lo que pasa es que ayer se me fue la luz de mi casa y no está, podía ya conectarme todo. porque no tenía datos tampoco. A ver, Estefanía Aguirre. Sí, Inge. Ha estado aquí Estefanía, sí ha estado ya. Verónica Quito, Presente, Inge. ya estás terminando, Verónica, ¿sí te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo de usted, Inge. Ya Ya estás estoy terminando, ¿no? Sí, ya estoy. Ya, qué bueno, qué bueno. Ya entonces, chicos, yo creo que por ahora ya hemos hecho todo, ¿no? Si tienen alguna pregunta, Micaela, entonces, por favor, me envías a mi correo. ¿Dónde está la Micaela? Ya, Inge. Las preguntas con la respuesta, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, yo le Ya, envío. para yo enviar las preguntas, yo tengo que enviar las preguntas al instituto. Ok. Sí. Y de ahí sortean, de las preguntas creo que tenemos que enviar, creo que 10 preguntas me parece, ya voy a averiguar bien, 10 o 8 preguntas creo que son. Entonces enviamos y ahí ellos escogen las preguntas. Escogen, de esas 10 preguntas que se envían, escogen para el examen. Ya. Entonces, para que ustedes repasen y estudien. Y nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Sí? Verán que tenemos la próxima semana, creo que tenemos miércoles, jueves y viernes. Es de las dos administraciones financieras, la 1 y la 2. Asimismo, vamos a hacer, ¿no? Ojalá ya tengan la plataforma. No se olviden de bajarse los archivos. Con las preguntas que ustedes tienen, vayan subrayando y eso les permite mayor facilidad para que vayan repasando. ¿Ya? Entonces, por ahora ya quedemos en eso, ¿no? Quedamos por ahora en esto. Hasta la próxima semana. Igual la clase grabada va a estar subida. La de ayer porque estaba cerrada la plataforma y la de ahora. Si abren ya el sábado ya les subo. ¿Sí? Hasta la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima semana, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches.